¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces las personas que parecen ser buenas, justas y piadosas, enfrentan pruebas tan duras? ¿Por qué parece que el sufrimiento golpea sin distinción, alcanzando incluso a aquellos que parecen vivir de acuerdo con los principios más elevados? Hoy, vamos a adentrarnos en una de las historias más complejas y reveladoras que se encuentran en las Escrituras, la historia de Job. Un hombre justo que, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a preguntas profundas sobre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. La historia de Job, contenida en el Antiguo Testamento, es una reflexión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. En sus páginas, encontramos a un hombre que no solo se ve despojado de todo lo que tenía, sino que también enfrenta el desafío de comprender por qué un Dios bueno y justo permite que los justos sufran. A través de su dolor, Job busca respuestas y en el proceso, nos ofrece lecciones que siguen siendo relevantes en nuestros días. En el primer capítulo del libro de Job, se nos presenta a un hombre llamado Job, quien vivía en la tierra de Uz. Job es descrito como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, alguien que evitaba el mal a toda costa. Su vida estaba llena de bendiciones, una gran familia, vastas riquezas y una posición de respeto en la sociedad. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes y 500 asnos. En términos de riqueza y poder, Job estaba entre los más grandes de Oriente. Además, Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en moralidad. Practicaba una vida piadosa, realizando sacrificios para expiar cualquier posible pecado cometido por sus hijos, en un gesto de devoción hacia Dios. Job era un hombre de fe, un modelo de virtud que vivía conforme a las leyes de Dios. Sus hijos solían reunirse en banquetes, y Job se aseguraba de ofrecer sacrificios para que, en caso de que alguno de ellos hubiera pecado sin saberlo, pudieran ser perdonados. Esto muestra un profundo compromiso no solo con su propia moralidad, sino también con la salud espiritual de su familia. Job es descrito en los versículos iniciales del libro como un hombre que temía a Dios y evitaba el mal, Job 1:1. La historia de Job toma un giro dramático cuando, en el cielo, Dios se presenta ante Satanás y el acusador desafía la fidelidad de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel a Dios porque ha sido bendecido con riquezas y prosperidad. En otras palabras, Satanás cuestiona si Job ama a Dios por quien es, o si lo ama solo por lo que recibe de él. Satanás sugiere que, si Dios le quitara todo lo que tiene, Job maldeciría a Dios. En respuesta a este desafío, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero le impone una restricción: Job no debe morir. Así, Satanás tiene permiso para quitarle todo lo que tiene, pero no su vida. Este es el comienzo de una serie de calamidades que arrastran a Job a la desesperación. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras. Primero, los sabeos atacan y roban sus rebaños, matando a sus siervos. Luego, un rayo cae del cielo y destruye sus ovejas. Después, los caldeos roban sus camellos, y finalmente, un viento fuerte derrumba la casa donde sus hijos estaban celebrando, matándolos a todos. Job, en un instante, pierde toda su riqueza y su familia. Sin embargo, lo que es aún más asombroso es la reacción de Job ante tales tragedias. En lugar de maldecir a Dios, como Satanás había anticipado, Job se postra en el suelo, rasga sus ropas, se rapa la cabeza y dice: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de su dolor profundo, Job no culpa a Dios por lo que le ha sucedido. En lugar de amargar su corazón con la ira y el resentimiento,
Job demuestra una fe impresionante al aceptar que todo lo que tiene le ha sido dado por Dios y que él tiene el derecho de quitarlo cuando lo desee. Este es un punto crucial en la historia, ya que nos muestra que el sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado cometido. Job no estaba siendo castigado por hacer algo malo, al contrario, su sufrimiento parecía ser parte de una prueba de su fe. Este evento también nos recuerda que la justicia de Dios no siempre se revela de la manera que nosotros esperamos o entendemos. Job estaba sufriendo, pero su sufrimiento no era un castigo. En la perspectiva de Job, el sufrimiento parecía ser un misterio. Después de la tragedia, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a visitarlo. Se sientan con él en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor. Sin embargo, cuando Job comienza a hablar y expresar su desesperación, sus amigos empiezan a dar explicaciones sobre su sufrimiento. Según ellos, todo sufrimiento es el resultado de un pecado oculto, y si Job está sufriendo, debe haber algo en su vida que no está bien con Dios. Elifaz, por ejemplo, le sugiere a Job que quizás su sufrimiento es una corrección de Dios por un pecado no confesado. Bildad va más allá, insinuando que los hijos de Job pudieron haber traído el sufrimiento sobre sí mismos a través de sus propios pecados. Zofar, por su parte, considera que Job debería haber sufrido aún más, dado el alcance de su pecado. A lo largo de los diálogos, los amigos de Job insisten en que el sufrimiento siempre está vinculado a un pecado y que Job necesita arrepentirse para recibir el perdón de Dios. Estas respuestas, sin embargo, no son satisfactorias para Job. Él niega que haya cometido algún pecado que justifique su sufrimiento y comienza a desafiar la lógica de sus amigos. En su frustración, Job los llama médicos inútiles y dice que están distorsionando la verdad. Job defiende su inocencia, y en lugar de aceptar la explicación simplista de sus amigos, exige una audiencia con Dios. Quiere hablar directamente con él, discutir su sufrimiento y entender por qué le está pasando todo esto. El sufrimiento de Job es tan intenso que comienza a cuestionar la justicia de Dios. Se pregunta cómo es posible que el sufrimiento sea una parte fundamental del plan de Dios, si Él es justo y perfecto. Job se siente desconcertado y atrapado en una paradoja: si Dios es justo, ¿por qué los malos prosperan y los buenos sufren? ¿Por qué Él, que ha vivido rectamente, se ve sometido a semejante dolor? Estas preguntas resuenan con muchas personas hoy en día que también se enfrentan al sufrimiento y se sienten incomprendidos. A medida que Job reflexiona sobre su situación, llega a una conclusión profunda: los caminos de Dios son más grandes que los de los hombres, y no siempre pueden ser comprendidos por la mente humana. Job llega a un punto en el que, a pesar de sus dudas, sigue buscando a Dios, pidiendo respuestas, pero también reconociendo que tal vez nunca podrá entender completamente los misterios del sufrimiento. Finalmente, después de que Job ha clamado y cuestionado durante mucho tiempo, Dios le responde. Pero las respuestas de Dios no son lo que Job esperaba. Dios no le explica por qué ha permitido que Job sufriera. En cambio, le recuerda a Job que Él es el creador del universo, y que todo en la creación, desde las montañas hasta los animales más salvajes, está bajo su control. A través de preguntas poderosas, Dios le señala a Job que su comprensión es limitada, y que no está en una posición para juzgar los caminos de Dios. Dios habla desde un torbellino, desafiando a Job a que le dé respuestas a las preguntas fundamentales sobre el mundo. Dios le pregunta a Job si puede entender cómo funciona el universo, si puede controlar el mar o si sabe cómo el león cuida de sus crías. A través de estas preguntas, Dios pone en perspectiva la pequeñez de la comprensión humana frente a la vastedad de su creación.
Al enfrentarse a la magnificencia y la soberanía de Dios, Job se siente pequeño e indigno. Reconoce que sus preguntas y dudas eran inapropiadas, ya que no puede comprender los planes divinos. Job se arrepiente en profundidad y se somete humildemente a la soberanía de Dios. En Job 42, 5-6, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta declaración es un punto culminante en la historia de Job, ya que refleja una transformación interior, un reconocimiento de la grandeza de Dios y la aceptación de que, aunque no pueda comprender todos los misterios del sufrimiento, debe confiar en la sabiduría y el propósito divinos. Después de esta profunda humillación y arrepentimiento, Dios responde nuevamente a Job y le dice que sus 3 amigos no han hablado correctamente acerca de él, y que Job será el intercesor que debe orar por ellos para que sean perdonados. Esta revelación muestra la importancia de la fidelidad a Dios y cómo, incluso en medio del sufrimiento, las acciones correctas pueden restaurar la relación con el Creador. Finalmente, Dios restaura a Job. Le devuelve la salud, le concede una nueva familia, y le da el doble de riquezas que tenía antes. Job recibe de nuevo todo lo que había perdido, y se muestra nuevamente como un hombre bendecido. Sus nuevos hijos son una bendición para él, y sus riquezas multiplicadas son un testimonio de la gracia y generosidad de Dios. Job vive 140 años más, disfrutando de la prosperidad y la paz. Esta restauración de Job no es solo un regreso a su estado anterior, sino una manifestación de la justicia divina. Aunque Job sufrió enormemente, su fe y su integridad fueron recompensadas. Sin embargo, la restauración de Job también enseña una lección más profunda: el sufrimiento no siempre es un castigo, ni la restauración siempre es instantánea. La vida humana tiene momentos de prueba, y las respuestas a nuestras preguntas sobre el sufrimiento no siempre se encuentran de manera inmediata. A veces, el sufrimiento es un medio para acercarnos más a Dios y crecer en nuestra fe. La historia de Job plantea preguntas complejas que aún hoy enfrentamos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento humano a la luz de un Dios amoroso y justo? ¿Es posible mantener la fe en medio del dolor? Primero, debemos reconocer que el sufrimiento humano es una realidad innegable. Todos experimentamos dolor en algún momento de nuestras vidas, ya sea por enfermedad, la pérdida de seres queridos, problemas financieros o conflictos emocionales. En ocasiones, el sufrimiento puede parecer incomprensible, y las respuestas que buscamos no siempre llegan de manera clara. La historia de Job nos muestra que, aunque el sufrimiento puede ser inexplicable, Dios sigue estando presente en nuestras vidas. Él no nos abandona, incluso cuando parece que no entendemos el propósito detrás de lo que nos sucede. Job, a pesar de sus cuestionamientos, nunca deja de buscar a Dios. Su fe no era una fe superficial o basada en la prosperidad material, sino una fe genuina que buscaba la verdad y la justicia, incluso en medio de la adversidad. Esto nos enseña que la fe no siempre es fácil, y que en momentos de sufrimiento, el verdadero reto es mantener nuestra conexión con Dios, incluso cuando nuestras circunstancias nos desafían. Segundo, la historia de Job subraya la humildad necesaria para aceptar que no todo es comprensible desde una perspectiva humana. En su conversación con Dios, Job reconoce su limitación al intentar comprender el misterio del sufrimiento y la creación divina. El sufrimiento humano, por más doloroso que sea, forma parte de un panorama más grande que no siempre podemos ver o entender. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a nuestras preguntas o dejar de buscar respuestas, sino que debemos acercarnos a Dios con la disposición de aceptar que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra.
Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Job es cómo su sufrimiento lo llevó a una mayor madurez espiritual. Job comienza siendo un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero su fe se profundiza cuando se enfrenta al sufrimiento. A través de su dolor, Job llega a comprender más profundamente la soberanía de Dios, la limitación humana y el misterio de la vida. Este proceso de transformación espiritual es crucial, porque nos enseña que el sufrimiento no solo tiene el poder de destruirnos, sino también de moldearnos y hacernos crecer. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, hace referencia a Job como ejemplo de perseverancia en el sufrimiento. En Santiago 5:11, se lee: «Hemos oído de la perseverancia de Job y hemos visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es pleno de compasión y misericordia». La historia de Job es, por lo tanto, un testimonio de que, aunque el sufrimiento es una parte dolorosa de la experiencia humana, no estamos solos en medio de él. Dios tiene el poder de usar el sufrimiento para refinar nuestra fe y ayudarnos a crecer en humildad y sabiduría. La historia de Job nos recuerda que la justicia de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A veces, el sufrimiento parece inmerecido, y las recompensas no siempre llegan en este mundo. Sin embargo, la restauración final de Job es una señal de que Dios no olvida a aquellos que son fieles a Él. Su justicia no siempre se revela de la manera que esperamos, pero podemos confiar en que Dios actuará con justicia en su tiempo perfecto. Este concepto de esperanza futura es esencial para la vida cristiana. La promesa de que Dios restaurará todas las cosas al final de los tiempos nos da consuelo en medio del sufrimiento presente. En última instancia, la historia de Job no solo trata sobre el sufrimiento, sino también sobre la esperanza y la justicia divina que se revelarán plenamente en el futuro. El sufrimiento de Job encuentra su resolución en la restauración de su bienestar, y de manera similar, la promesa de la vida eterna en Cristo ofrece una restauración final y completa para aquellos que siguen a Dios. La historia de Job es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia. Nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. A través de su historia, aprendemos que el sufrimiento no es siempre el resultado de pecado, que no siempre comprenderemos por qué sufrimos, pero que la fe genuina implica buscar a Dios incluso cuando las respuestas no son claras. Job nos enseña que, en medio de nuestras pruebas, podemos experimentar el consuelo y la presencia de un Dios que está más allá de nuestra comprensión, pero que es fiel y justo en todas sus maneras. Como Job, debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que, aunque no siempre comprendemos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y, al final, restaurará todo lo que hemos perdido. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.